y empezamos entonces la clase. Filosofía, un segundo. Alguien que nos recuerde que estábamos discutiendo o viendo la clase anterior. Creo que lamentablemente por este medio sí no está la opción de levantar la mano. Creo que es por la cuenta de correos de la que creé la videollamada. Pueden por el chat pedir el turno si quieren. Entonces alguien que nos recuerde, pues lo tenga en cuenta para participación también. Para de pronto los que no estuvieron hace 15 días casi. ¿Qué habíamos visto? Profe, pues estábamos recordando lo que habíamos visto el año pasado y adelantando algunos temas. Y lo último que vimos era un cuadro, una imagen donde habían muchas personas mirando hacia otro lugar y la última persona, pues creo que era una señora que estaba mirando al pintor. Sí, la escuela de Atenas se llama el cuadro y son filósofos de distintas épocas reunidos, algo así como el Real Madrid de la filosofía. Y sí, hay una filósofa en particular, la única filósofa que está viendo al pintor, se llama Hipatía de Alejandría. Gracias. ¿Qué más vimos? ¿Qué más discutimos? La muerte de... Discutimos Michael y Julián Andrés. Primero Michael creo que había participado y luego a Julián, perdón. bueno, no importa. También vimos la historia de un filósofo, su muerte, bueno, que lo mataron, cómo vivía y algunas y sus creencias. Bueno, Julián. También cuestionamos sobre el filósofo llamado Diógenes, en el que pensaría él sobre las redes sociales. Sí. Sí, hablamos, retomando, siempre lo que he visto es que siempre se quedan como las anécdotas. Tratemos de conservar los conceptos también. Hablamos de unas escuelas filosóficas del mundo griego antiguo que se llaman o se agrupan bajo un nombre que los historiadores de la filosofía han denominado como las escuelas helenísticas o las escuelas del periodo helenístico de la filosofía griega, que son el cinismo, el estoicismo y el epicureísmo. Hablamos de un tipo que hablaba que la felicidad está en el placer y que eso puede leerse de alguna manera de pronto un poco engañosa, conveniente por algunos, pero que en realidad él hablaba de que había que buscar un placer racional. Y por eso se llama su doctrina hedonismo racional. Hedonismo viene del griego hedone, que quiere decir placer. Entonces, eso era como para ponerle los nombres que son. Filosofía, como toda ciencia, tiene unos nombres muy específicos para ciertas cosas, ¿no? Entonces, no hablemos de un señor que vivió a tal y que murió en tales circunstancias, no, se llamaba Sócrates, lo condenaron a beber la cicuta porque estaba difundiendo creencias o pensamientos peligrosos en los jóvenes de la época. Bueno, eso pues no es por regañar, es como porque nos metamos un poquito más en el cuento. Pues a mí me gusta, pues ustedes saben, si yo no exijo, ¿quién exige? La idea es que ustedes exijan ustedes mismos, pero pues, bueno, ahí estamos en ese proceso. Ese es un poco el repaso. Muchas gracias a los que participaron. Dirán, no, pero si uno participa y sale regañado, ¿para qué participa? No lo tomen en ese sentido. Pero pues todavía hay que hacer la aclaración. Bien, gracias Angie. Entonces va a continuar con la revisión de la tarea. 5 personas que quieran participar tienen los 5 en esa primera nota del curso. Yo, profe. Yo, profe. A ver, ¿quién es? Jordi, Angie, Julián creo que también dijo. Zulma. Zulma, Yo. Shari. Najib, Yo, ¿y quién más? Bueno, Jordi, Angie, Zulma, Julián. Najib, Julián y Sharik. Listo, 6. Entonces, los escuchamos. Les había recomendado, por favor, busquemos otras fuentes que sean distintas a la Wikipedia. Wikipedia está bien, me parece que es decente, pero vamos un poquito más allá. Entonces,
eso también sirve para que cuando hagamos estos ejercicios de socializar la tarea, no todos terminemos leyendo la misma definición, porque como que el internet nos ha vuelto perezosos, ¿no? Solo escribir autarquía, autaría tal cosa, y el primer resultado, primer hit, Wikipedia, y ya. La idea es ir un poquito más hacia allá. Entonces empezamos con Jordi. Lo escuchamos, caballero. Bueno, profe, es un término griego que significa autoeficiencia o la capacidad de ser autoeficiente, tal como la practican los individuos y los grupos en un sentido tanto personal como económico, y está estrechamente vinculado a la idea de la autonomía. Es lo que yo encontré, profe. Sí, Listo, sí. Angie. ¿sí estoy bien así? Sí, más o menos, pues ahí está bien. Profe, pero Angie, continuamos a ver, complementemos a la definición que ha dado Jordi. Ya tiene sus 5. profe, pero yo escribí harto, ¿no pasa nada? No, pues no tiene que leerlo todo, es que esa es otra cosa, ¿sí? Sinteticen, hay que extraer lo esencial, ¿sí? De todo lo que escribiste, que está muy bien, algo que no haya dicho Jordi que te parezca importante, que merece la pena. Pues dice, esta palabra se usa, pues esta palabra se usa desde principios del siglo y se deriva del griego autarkeia, compuesto del prefijo auto y la raíz de arqueo, bastar con el significado de capacidad de bastarse a sí mismo, aplicando específicamente el sistema económico por el cual un Estado se vale de sus propios recursos, liberándose de importar productos extranjeros. Al segundo elemento de esta palabra se le dio no solo el español en vez de la forma arcía, que le hubiera correspondido transcribiendo la capa griega por C, la misma forma que tiene el elemento derivado del griego archo, mandar en numerosas palabras monarquía o olarquía. Esto trajo como consecuencia que una autarquía se le acumulase un segundo significado, el del gobierno por sí mismo. Bien, Ya, profe. eso está bien. La primera parte fue como lo que llaman etimología, ¿no? Muy etimológica, como el origen de la palabra y demás, está bien. Lo que pasa es que no somos helenistas, no estudiamos griego antiguo, no, pues ahí se nos pierde un poco la idea, pero lo último habla de autonomía de gobierno, ¿cierto? Sí, señor. Algo así. Listo. Sí, los confucianos, perdón, o los que estudian el confucianismo, dicen algo muy bonito, dicen, eh, para gobernar a los otros lo primero que hay que hacer es saberse gobernar a uno mismo, ¿sí? Y eso está relacionado un poco con la autarquía, con la capacidad de manejar bien esa autonomía y también con la capacidad de bastarse uno mismo, como con cierta idea de independencia, de libertad, hasta cierto punto una libertad salvaje en el caso de Diógenes, que prefirió vivir apartado de todos los demás con sus perros como un pordiosero. Pero en ese caso, pues de pronto ya es el extremo, ¿no? Eh, ¿Quién más? Angie, 5, gracias. Zulma. Eh, Autarquía vendría a significar calidad o estado de bastarse a sí mismo. En la antigua Grecia el término tenía connotaciones filosóficas que indicaba un ideal de vida, la que se bastaba a sí mismo para ser feliz y necesitaba de otra cosa que el ejercicio de la virtud. Hay dos cosas muy importantes, Zulma, que no han hablado los demás. ¿Cuáles identificas? Dos palabritas importantísimas. Calidad No, y necesariamente. No, hay una. Supuestamente lo que todos los seres humanos buscamos, de alguna manera. bastarse a uno mismo. Pero ¿para qué? Hay algo más Felicidad. allá. Bueno, sí, la felicidad, precisamente. La felicidad y la virtud. Esos dos conceptos griegos son importantes. O bueno, la manera en que lo entendían los griegos. Pues gracias, Zulma. Nayibi, ¿qué más nos puedes comentar sobre el concepto?
Pues lo que yo averigüé, creo que no lo han dicho, y dice, es un término comúnmente usado en la economía que indica comúnmente usado en la economía, que indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o naciones que luchan por su abastecimiento o rechazan toda ayuda externa, y que también se puede encontrar en países con los suficientes recursos como para no disponer de la importancia de ningún tipo. Pues ahí está la idea de autoabastecerse, de no necesitar de otros para satisfacer las propias necesidades, pero es una un poquito, se me lengua la traba, como dicen, perdónenme. Eh, Autoabastecimiento para no depender de los demás en la satisfacción de las necesidades o la producción de ciertos bienes y servicios, pero eso es más económico. Eh, pero sí tiene que ver un poquito con el ideal filosófico de los griegos y también obviamente viene de la misma palabra griega, pero se utilizan esos dos sentidos, ¿sí? Gracias Nayibi. Y no, sí, Julián, perdón. Lo escuchamos, Julián. Se ha desconectado un momento. Diversas corrientes de la filosofía desarrollada en la antigua Grecia veía la autarquía como un modo ideal de vivir. El hecho de poder alcanzar la felicidad haciendo uso exclusivo de la virtud era considerado un sinónimo de sabiduría por las escuelas cirenaica, epicúrea, estoica y cínica. Los rasgos ideales de la persona sabia Sabio. son la ataraxia, la autonomía, la autarquía, las cuales le proporcionan la imperturbabilidad, la libertad y la independencia. Muy bien. Hay otro concepto griego importantísimo, lo voy a escribir acá en el chat, y es el de ataraxia. Ataraxia, otra palabreja de esas griegas que me parece muy bonita, y es eso que llamaba Julián, o sea, de acuerdo con lo que leyó, la imperturbabilidad de ánimo, como la imperturbabilidad que mostró Sócrates cuando lo condenaron a muerte. Los amigos, los discípulos plantearon que se fugara y él prefirió asumir su condena, a pesar de que era considerado algo injusto. Mantenerse imperturbable, no importa lo que sucede, o lo que suceda más bien. ¿Eso quiere decir que tenemos que volvernos insensibles? No necesariamente, solo que hay cosas inevitables en la vida y hay veces que oponernos o no aceptarlas, en lugar de ayudarnos, lo que nos hace es causarnos más dolor, ¿sí? Como la muerte de los seres queridos, por ejemplo. Son cosas naturales. Para allá vamos todos. El caso es que, bueno, gracias Julián. 5, Sharik, la escuchamos y empezamos ya con el tema después de su intervención. Bueno, la autarquía. El término autarquía proviene del griego autarkeia, es aquella que es capaz de autoabastecerse y ser plenamente autosuficiente, sin necesidad de depender de otros. En dicho sentido social, fue reivindicado por Platón y por Aristóteles. Coincide en la autarquía como perfección. Defiende la libertad individual en la situación política de las ciudades libres, se gobernaba por sí mismas sin estar sujetas a ninguna autoridad. Significa un estado de felicidad. ¿Listo? Si se dan cuenta, estos filósofos, ya para cerrar, no se ocupaban de cosas tan elevadas como que esto que veíamos al principio del curso, el origen del universo, de dónde viene todo, que todo viene del agua y el agua es el principio último. Suena contradictorio, pero esa era la expresión, el principio último del cual estaban hechas todas las cosas, que el átomo, que el agua, que el fuego, que los 4 elementos, que el éter, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas discusiones en filosofía se llaman discusiones metafísicas, como que buscan entender la realidad en su conjunto. Estos fulanos que estudiamos la clase pasada, pues sí se ocupaban de esas cosas, pero son más conocidos por estas cuestiones como más concreticas, ¿no? ¿Cómo debería vivir un ser humano?
¿cuál es el objetivo de los seres humanos? La felicidad. ¿Cómo alcanzo la felicidad? Es que tengo que tener tales virtudes, ser ataráxico, imperturbable, ser autosuficiente, autárquico, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, pues, si uno se da cuenta, estas son discusiones más que todo éticas. Entonces, la ética de estos filósofos es lo que más se les reconoce, en lugar de sus especulaciones metafísicas, patafísicas, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos así un poquito el Sharik tiene ahí ya tiene ahí sus 5 muchachos, gracias. Terminamos así el repaso del último contenido del semestre, siempre tengo esa palabra, del último periodo, del cuarto bimestre, y empezamos ya propiamente con nuestro contenido, con los desarrollos de este año, del 11, ¿no? Entonces, permítanme. Uf, me perdí. Retomemos lo que Profe, una estábamos. pregunta. Señora. Sí, La palabra eudaimonía es sí. algo similar a autarquía. Eudaimonía. Esa palabra tiene múltiples significados, pero se ha traducido como felicidad. Y quien más habla de esta eudaimonía, o siempre es un poquito enredada, es Aristóteles, ¿sí? Y su sistema ético, su ética se llama pues la eudamonía, que propone que el bien o el objetivo de todo ser humano es alcanzar la felicidad, y para llegar a esa felicidad hay que cultivar las virtudes, y que las virtudes usualmente son el término medio entre dos extremos, ¿sí? Básicamente es vivir en equilibrio. Sí, la eudaimonía es también del griego, pero no es autarquía, es felicidad, o lo traducen así. ¿Mm? Pero, pues gracias por Listo, la. profe. ¿Mm? Son palabritas ahí como raras, y uno dice, en la vida a mí de qué me va a servir que sepa que Aristóteles propuso esto, o Diógenes decía esto o lo otro. Pues no necesariamente tiene que acordarse del término, pero sí como de lo que representaba para estos filósofos. Eh, Bien, entonces volvemos ya a nuestro primer tema. Me comentan si estamos viendo todos lo mismo, la imagen de la escuela de Atenas, ¿o no? No, Ah, señor. no, no, perdón, se me había olvidado, no le había dado a presentar pantalla, ahora sí. Listo, entonces estamos acá todos reunidos, ¿no? Departiendo con los filósofos, echando chisme allá en las escalinatas del Vaticano. Esto curiosamente está en el Vaticano, ¿no? Y es chistoso porque la filosofía de alguna manera se caracteriza por cuestionarlo todo. Es opuesta a la fe porque pone a la razón por encima. Pero igual, durante la Edad Media, como que la filosofía y la religión se hicieron amigas. Y por eso es que en medio de todo esto está allá en el Vaticano, que es la capital del cristianismo a nivel mundial. Es un cuadro increíble. Y estábamos viendo, pues acá estaban Aristóteles, Platón, Sócrates, siempre como con los chiritos más feos y más humildes que encuentran, no mentiras. Pero sí, acá se nota un poco lo que se decía de Platón, que era medio gomelito, de clase alta, perdón por ser tan rayado. Era como la aristocracia de la época, era una familia pudiente, pero por algún motivo se interesó en Sócrates, el más vacío de todos. Es interesante ver esas cosas también en filosofía, como la clase social de cada uno de los filósofos, y hasta cierto punto eso determinó su pensamiento. Aristóteles también era de una familia acomodada, pero no era reconocido completamente como griego porque venía de una ciudad un poco más lejana. Y aquí está la filósofa con la que quiero empezar el día de hoy, que es Hipatía de Alejandría. Acá creo que este es Epicuro, para los que leyeron la carta Meneceo del año pasado. Pero bueno, volvamos a Hipatía de Alejandría. Entonces, yo había dicho algo que me parece que es un poquito problemático, no es tan cierto. Yo había dicho algo así como que Hipatía es la primera filósofa de la Edad Media. Lo decía como opinión personal. Y es como más bien lo contrario, más bien es la última filósofa del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque ella la mataron por sus ideas.
La mataron un poco por tratar de mantener esa autonomía, esa separación entre filosofía y religión, ¿sí? Un poco también por sus creencias. Ella era más afín a la cultura del mundo griego, a toda esta cuestión de los dioses del Olimpo, que Zeus, que Hera. En cambio, lo que venía con fuerza detrás de ella era el cristianismo, el monoteísmo, ¿sí? Dios, la Trinidad, la palabra revelada, Jesús. Y en ese momento, en el punto geográfico donde ella vivía, que era Alejandría, que es el actual Egipto, había guerras de religión. Y eso eventualmente le costó la vida a Hipatía de Alejandría, que terminó muerta, martirizada de alguna manera. Esto de hablar de mártires no es solo del cristianismo, también murieron cristianos perseguidos por los romanos, ¿sí? Pero ustedes saben que una guerra, pues, como que no siempre es tan sencillo decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. En realidad, pues, hay salvajismo de parte y parte. Entonces, también murieron cristianos, murieron filósofos, murió Hipatía, la mataron por sus ideas y fue un poco una cuestión de persecución religiosa. La acusaban de bruja, un poco de hereje. Aparte que era una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, qué miedo una mujer que se atreva a decir lo que piensa, a cuestionar el poder, a cuestionar a los grandes señores del Imperio Romano. Pues Hipatía se paraba y se paraba fuerte. Y por eso murió. Ella no renegó de sus ideas. De alguna manera es similar a lo que sucedió con Sócrates. Entonces dice Hipatía que fue pues un poco como otra víctima por su pensamiento y una de esas mártires de la filosofía. Para complementar con eso, pues quería mostrarles acá un material. No, esto está más avanzado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esto no es. No sé si lo estén viendo. ¿Sí? Sí, señor. Es una caricatura. Complementando, Hipatía, para que nos ubiquemos históricamente. Ya estamos en los años antes o después de Cristo. Pregunta sencilla, como más que todo retórica. A ver si están prestando atención. Después porque se supone que Después de Cristo. está practicando el cristianismo o algo así. Sí, porque pues no es que se oponga al cristianismo, pero es como una visión alternativa. Obviamente ya existía una iglesia porque ya habíamos tenido al Mesías acá entre nosotros encarnado. Dios se hizo, el verbo se hizo carne y Dios llegó entre nosotros. Esto es como muy particular del cristianismo. La única religión en la que Dios se hace hombre. Pues es muy interesante eso. Porque digamos para los judíos hay Mesías, pero el Mesías no es Dios. Es como un líder más bien político que busca restablecer la primacía de Israel en el mundo, etcétera, etcétera. Pero en el cristianismo sí existe esta idea. Entonces, si ya había pasado todo el cuento de Jesús y la resurrección, y entonces ahora estaba la iglesia. Hipatía murió en el 415 después de Cristo, más o menos. No hay una fecha exacta, todos son como estimaciones, pero pues quiero que nos acerquemos a esta figura, a esta filósofa, primero para reivindicar que hay mujeres filósofas en la historia de la filosofía, a pesar o sin dejar de reconocer que la historia lamentablemente ha sido una cosa como muy de hombres, ¿no? Como que los hombres son los protagonistas, los hombres son los conquistadores, los hombres son los científicos, los hombres son los grandes deportistas, pero pues hay lugar también para esas resistencias, esas alternativas en la historia de la filosofía. Hipatía de Alejandría. Entonces, alguien que nos colabore de pronto con la lectura de la caricatura. ¿Quién quiere ser Hipatía y quién quiere ser Yo, profe. Nayib es Hipatía? Bien. ¿Y quién quiere ser el obispo barbudo y quién quiere ser el obispo calvo? Yo quiero ser el obispo barbudo. Bueno, Yo quería hacer eso. Ay, Bueno, yo sí buena. No, Cuando le déjeme que yo puso la quiero ser barba. hombre por un momentico. Bueno, entonces, ¿quién dijo que quería ser el obispo? No escuché. ¿Angie era? Yo quiero ser el ¿El de obispo barba? barbudo. Sí, el de Eso, barba. Yo quiero Sofía. ser el de ¿Y barba. el Sí, otro? o cualquiera. Y Jordi es el otro. Listo, entonces Jordi es el calvito Jason. gordito. Jordi. Jordi es el barbudo.
Listo, entonces empiezan allí. Empiezo yo. Sí, Y como podéis ver, si puede conseguir casi cualquier forma, con tan solo una regla y un compás. Sofía, Ahí está la bruja. Jordi. Estás propagando hechicería y satanismo. ¿Bruja? No, estoy enseñando matemáticas y filosofía de la naturaleza. Sofía. Justo lo que diría una bruja. Sabemos que has estado usando tu astrolabio Astrolabio. para practicar artes oscuras y para decir el futuro. Mi astrolabio, tenéis razón cuando decís que he estado usándolo y me complacería explicaros su funcionamiento, pero la razón no la, ay, no la brujería la que hace que funcione. Sigue Nayibi, sigue Hipatia. ¿Hallo? Sí, Todas las estrellas se proyectan sobre los dos planos dimensionales del astrolabio. sigue Nayibi. Por último, podemos... No, te saltaste. Miras por aquí. No. Sí, miras por aquí y lo alineas con una de las estrellas que pueblan el cielo, justo así. Esto mide el ángulo entre el horizonte y la estrella. Ahora encontramos la correspondiente estrella en el astrolabio y alineamos la aguja en el ángulo encontrado. Por último, ponemos al día el calendario. Esto nos dice que son las 17:03. Sigues. Las- Usando el mapa. Y ya, No, sigue ahí Nayibi. Usando el mapa. usando el mapa, también puedo predecir la posición futura de los cuerpos celestiales. Por ejemplo, el sol saldrá mañana a las 6:45, mientras que en 2 meses saldrá a las 6:37. Sofía. ¿Has entendido algo? No, Si acaso ahora parece aún más bruja que antes. sí, no entiendo cómo se ha podido pensar que todo esto nos parecería otra cosa que brujería. Nayibi. Bueno, si no entendéis los cálculos, con gusto os prestaría mi copia de los elementos de Euclides. Pero esa es la magia de todo esto. No tenéis que creerme, podéis comprobarlo vosotros mismos. ¿Dónde estás leyendo? Bueno, sigue Jordi. En la del Sigue medio. yo. No escucharemos tus mentiras paganas. Bueno, ahí ya leyó Las, las, las matemáticas. las matemáticas son una intuición con la que todos contamos. Solo tenemos que aprenderla y lo mismo vale para las observaciones que hago. Sigue Nayibi. Todos pueden comprobar si es correcto, tan solo mirando el mundo. Si me equivoco, me encantaría aprender por qué, para poder conocer aún más. Sí, sí, claramente discurso de bruja. Termina ¿Para Hipatia. qué? Hipatia Aguilera. Bueno, ahí está un poco, pues obviamente esto es con una intención satírica, ¿no? No es que haya sucedido de esta manera. Lo del astrolabio sí es cierto, en realidad pues yo tampoco entiendo un poco, no entiendo la verdad mucho cómo funciona, pero este es un instrumento, una forma de tecnología que no sé si ya existía en la época, pero lo utilizaban los navegantes para orientarse junto con el sextante.
Y obviamente el principio de todo esto pues está muy relacionado con la astronomía, con la observación de los astros y tiene muchas cosas de geometría. Hipatía de Alejandría era una geómetra, era matemática, eh, y aparte era una mujer como de mundo, ¿sí? Era hija de una familia pues, de ascendencia griega, y aparte era profesora en una universidad, en lo que podríamos nosotros considerar como las universidades de la época. Entonces era una mujer muy relacionada con los intelectuales de su época. ¿Listo? Mm, ¿Qué les llamó la atención un poco de esa discusión entre Hipatía? Profe, se les fue recortado. ¿Lo escucha entrecortado? Un momento. Profe, se le Sí. escucha entrecortado. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿O igual? No, ya está No, ya mejor. mejor. Bueno, si es que tampoco me alcanza a llegar bien el internet acá al cuarto. Bueno, entonces, ¿qué les llamó la atención de esta discusión entre Hipatía y estas personas religiosas? Que yo me he convertido en bruja. Bueno, pero ¿en qué términos estaban hablando? ¿Sí? ¿Será que sí había debate de algún tipo o no? No, ¿o sí? No Sí, sé. de cualquier forma, pues están discutiendo. Yo creo que sí. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Será que sí se estaban discutiendo Yo, las ideas y los argumentos? ¿Qué dice María Paula? Entonces? profe, o sea, tomando pues en posición también que en ese tiempo la mujer, la posición de la mujer en la sociedad no era muy valiosa, pues teniendo una mujer que tenía conocimientos para la iglesia, eso no estaba bien y tampoco para la sociedad. Y pues al ver que ella trataba de exponer sus ideas, no la escucharon y nunca le permitieron, o sea, ellos no le ponían atención a lo que ella decía porque era una mujer, comenzando por eso, y además no eran ideas que a la iglesia le convenía tener en ese momento. Entonces, simplemente la opción para ellos, y se puede ver alrededor de la historia, la acusan de una hereje y de una bruja solamente porque ella tenía nuevas ideas e ideas que no les convenían a ellos. Y entonces para mí no es un debate, o pues de pronto sí, pero no es un debate justo porque a ellas no le dejaron expresarse bien, no le dejaron demostrar sus ideas y solamente fue lo que ellos dijeron y pues terminó muerta. Sí, fue un Sí, acto pues de, de cualquier forma se debate. fue un acto de persecución y de hecho se nota mucho en esta parte en la que eh, Hipatía se nota como abierta al diálogo, ¿no? Ellos están cerrados en la posición de... Si están viendo lo que la caricatura de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Ellos están cerrados en el juicio que han hecho, el prejuicio que ya tienen de ella. Es mujer, es bruja, habla de cosas que no entendemos, que van contra lo que de alguna manera está escrito y hemos aprendido, pero en cambio ella de alguna manera como que sí está abierta a ese diálogo. Dice en algún punto, si me equivoco, me encantaría aprender por qué, para poder conocer aún más. Pensaría que no hay nada más filosófico que esto. Recuerden que el año pasado, de pronto no sé si alcanzamos a ver en esa clase, la filosofía nace un poco de la admiración del ser humano por entender todo aquello que le rodea. Y para admirar, o en ese tránsito, como en esa búsqueda de la verdad, del conocimiento, los primeros filósofos partieron de la admiración que encontraban en todo lo que les rodeaba. Y para admirar hay que reconocer que uno es ignorante, decía Aristóteles. Es decir, la ignorancia, al reconocer que uno no tiene el conocimiento, que hay tanto por descubrir, tanto por hacer, y que lo que uno apenas sabe o maneja es una gotica insignificante de todo lo que hay en el universo y todo lo que se puede conocer. Ese es como el motor en esa búsqueda de la verdad de los filósofos. Entonces, para hacer filosofía siempre, siempre, muchachos, hay que partir de eso, de tener esa capacidad de escuchar al otro, ¿sí? De incluso llegar a reconocer, hombre, si de pronto estoy equivocado, o que bueno, no lo había visto desde ese punto de vista. Y es en el diálogo donde se construye. Lamentablemente, por cuestiones políticas de la época, no había diálogo. Para mí aquí no hubo diálogo, simplemente usted es bruja, la quemamos y cerramos la discusión y se acabó.
Hay una película muy interesante, yo creo que de pronto la vieron con el profe Néstor en sexto o séptimo, se llama Ágora, no sé si le suene, o de pronto él la proyecta más recientemente. Ágora. No, señor, ¿De pero qué, sí de qué se trata, profe? Es la vimos una de vida, las cruces. sí, bueno, es similar, es esa época de la Edad Media, pero las cruzadas son un poquito más avanzadas. Esto es el inicio de la Edad Media, cuando el cristianismo empezó a llegar con fuerza y el mundo griego cada vez se quedaba más, se alejaba más, ¿sí? Sí, la película narra la historia de Hipatía de Alejandría y cómo fue martirizada. Entonces voy a proyectarles un extracto de esa película que narra un poco esa guerra entre paganos contra cristianos. ¿Qué pasa? Me comentan si ven lo que yo veo. Paganos contra cristianos. Sí, señor. Sí, señor. ¿El audio está bien? Sí, señor. ¿Listo? Esto es un sacrilegio. Los cristianos se han reunido en el ágora. Se burlan de los dioses. Debemos ponerle fin a estos insultos. Tal vez no le teman a él, pero le temerán a nuestras espadas. ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Los van a atacar? ¿Piensan ensuciarse las manos de sangre por un insulto? A los dioses. Un insulto a los dioses. Si es algo tan grave, denúncialo a la alcaldía ahora mismo. Parece que los proteges, Hipatía. Estoy tratando de proteger a nuestros discípulos. Tú los incitas a que sean criminales. Teón, como director, tienes la última palabra. Lo que debemos hacer es responder. Los judíos que están entre nosotros, esta no es su pelea, hagan lo que deseen. Pero ustedes cristianos, únanse a los de su No te creencia. llevarás a mis discípulos fuera de esta casa. ¡Gloria a Serapis! ¡Y a todos los dioses! Esperen mi orden. Nadie debe sospechar hasta que los tengamos rodeados. Los palos son para los esclavos. ¡Esclavos! ¡Acérquense! ¡Vengan todos los esclavos! Vamos, vuelve. Rápido, rápido. ¡Recen a los dioses! ¡Gloria a Serapis! ¡Los dioses triunfarán! ¡Alabados sean los dioses! ¡Gloria a Serapis! ¡Gloria a Serapis! Bien, escuchemos ahora. ¿Escuchan alguna queja? Este también ha perdido la voz. Sus bocas no hablan, sus ojos no ven, sus narices no huelen. Y aún así, los paganos vienen y se arrodillan ante ellos. ¡Una verdadera locura! ¡Por los dioses! ¡Por los dioses!
estás mirando? ¡Ve a pelear! ¡Ve y pelea! ¡Eres sordo! ¡Ve y pelea! ¡Soy un cristiano! ¡Soy un cristiano! ¡Soy un cristiano! Bueno, ¿quiénes están todavía conectados? Presente. Presente. Si se alcanzó a escuchar, si se veía bien la imagen. También quiero ver si... O se quedaba colgado. ¿Cómo estamos? No, Sí, pues un se poquito, alcanzaba, profe, un poquito, sí. Como borrosa y trabada. Pero se entendió un poco la situación general. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues como el más grande, como el rey, estaba en una discusión con los cristianos, creo que era. Sí. Y Alejandría estaba en contra y pues empezaron una guerra, pues no le pusieron cuidado a ella y empezaron una guerra. Entonces uno de ellos se rebeló y dijo que él era cristiano y empezó a matar a los del mismo equipo, algo así. Sí, pues para contextualizar un poco, Hipatía es la voz de la razón allí, ¿no? Por eso es una figura trágica. Una mujer, la voz de la razón, nadie la escucha, mundo de hombres, de machos, vamos a darnos en la jeta, y se dan en la jeta y terminan partiéndose allá el cogollo. Bueno, eso poniéndolo en términos así como muy, ah, muy campechanos de alguna manera. Voy a poner algo más de contexto, ¿sí? Están en la ciudad de Alejandría, en el Egipto de la época. No solo están en guerra cristianos contra paganos, es decir, los creyentes o los seguidores de la mitología o la religión del mundo griego, sino que también están ahí metidos los judíos. Entonces imagínense ese enredo tan tremendo que había ahí, y cada una de esas facciones de alguna manera estaba convencida de que tenía la verdad en sus manos. Ese es el problema, ninguno escuchaba al otro. Entonces, usted es pagano, usted cree en esos dioses ridículos que viven en el Olimpo, y usted judío no reconoce a Jesús como el Mesías, y entonces había acusaciones de parte y parte. En esa época una noción como la de la libertad de culto que nosotros vemos hoy en día no existía. Uno pensará, bueno, afortunadamente esas son cosas que quedaron atrás hace 2000 años, pero no. No, hoy en día todavía se ven guerras de religión, particularmente de los seguidores del islamismo radical o yihadistas. No sé si ustedes escucharon esta noticia de un profesor en Francia que mataron, lo degollaron por haber hecho una clase en la que mostraba unas imágenes satíricas de Mahoma. ¿Sí escucharon la noticia? No, señor. Pues lo aprovecho para hablar un poco sobre la libertad de culto. Mahoma fue producto de esto, es decir, esa clase le salió cara al profe. Le salió cara en el sentido en que en Europa la libertad de expresión está muy valorada, ¿no? ¿Qué quiere decir la libertad de expresión? O la libertad de culto, más bien. Están relacionadas, ¿no? Como que ninguna religión es oficial, luego todas son aceptadas, todas entre comillas. No me gusta hablar de la palabra tolerancia porque tolerar es como aguantarse al otro, pero todas se respetan en igual medida. El caso es que este profesor, no sé si estén viendo pantallas, en sus clases presentó estas imágenes que son de una revista satírica, humorística, que se llama Charlie Hebdo.
y ridiculiza un poco a Mahoma. ¿Qué pasó con Eh, los musulmanes o los seguidores de los Profe, practicantes radicales? profe, Sí. no estamos nos está viendo, viendo. estamos mirando. Ah, perdónenme. Gracias por recordarme. Listo. Entonces ya, ahora sí, listo. Les contexto. ¿Ahora sí están viendo? Entonces Sí, señor. estábamos hablando de la libertad de culto y el profesor que fue degollado. Bueno, esto es puro amarillismo. Ah, Uy, profe, ¿lo degollaron? lo degollaron, lo decapitaron. Era este el profesor. ¿Sí? Él trató de dar una clase a sus estudiantes sobre la libertad de culto y lo que sucedía es que utilizó para esa clase este material, que fueron unas portadas de una revista que criticaba un poco en clave pues humorista, haciendo uso de la libertad de expresión, el islamismo, ¿sí? Entonces acá, digamos, presenta a Mahoma dándose un beso con un caricaturista y dice, el amor es más fuerte que el odio, por ejemplo. Los musulmanes radicales no se tomaron esto muy bien y lo que hicieron fue degollarlo. Y en el caso de la clase del profesor, se llamaba Samuel Paty, perdón, Nayibe, No, como... Nayibe Nayibe, apaga el micrófono. Allí apaga el micrófono. gracias. Nadia Pag. En el caso del profe, ¡Qué lo, pena, qué pena! tranquila Nayibe, en el caso del profe lo que sucedió fue que en su curso había estudiantes que practicaban el islamismo y se sintieron ofendidos y terminaron con la tragedia, ¿sí? Terminaron matando al profesor. Eso para reflexionar un poquito y tener en cuenta que, sí, esto aunque suene como una cosa de años atrás, toda esta clase, que la libertad de culto, que cristianos, judíos y paganos, que eso quedó en el pasado, no, en realidad pues se sigue viendo hoy en día y, y bueno, entonces hay que dar como la reflexión, la importancia de la libertad de culto, algo que en la Edad Media no existía, ¿sí? Entonces tratemos de recordar lo que yo les había dicho sobre qué caracterizaba esta época. ¿Alguno ha leído las guías? ¿Qué caracteriza la Edad Media? ¿Qué sucede cuando llega el cristianismo al poder? Toma por sobre la sociedad. No, mentiras, no soy profe. Sí, sí, pues básicamente, ¿quiénes? No sé si me vuelvo a compartir pantalla. ¿Quiénes están en la cima de la pirámide social en la Edad Media? Profe, es como si el Los nobles, cristianismo, los rey y el clero. El rey. o sea, es como si el cristianismo se convirtiera en la religión del Estado, ¿no? Sí, exacto. Básicamente el Así el rey. cristianismo se une con la política, incluso los papas en esa época muchas veces decidían quién era el rey y quién gobernaba. Y la nobleza pues se codiaba de tú a tú, o más bien el clero se codiaba de tú a tú con los nobles y con los reyes. El papa a veces tenía mucho más poder que los mismos reyes, porque precisamente en esta época histórica el cristianismo triunfa. Esa guerra de religión la gana el cristianismo, la ganan los cristianos. Se acaba el imperio romano. ¿Y qué es lo que queda? Si ya el imperio romano no es como lo que da un poco de coherencia a la vida, ¿a qué recurrimos? Pues al cristianismo, a la religión, al papa. El papa era un poco el que mantenía las cosas, o el cristianismo, como esa sociedad tan conflictiva, la mantenía un poco como en orden. Y por eso mismo estamos acá hablando en la Edad Media de que tenemos una sociedad donde en el fondo, pues como siempre, lamentablemente, los trabajadores, campesinos y burgueses, aunque acá más bien los burgueses estarían un escaño, un peldaño más arriba, tenemos luego a los nobles y el clero y tenemos al rey. Las sociedades medievales donde se desarrolló todo este pensamiento, toda esta filosofía medieval, se caracterizaban por lo siguiente, ¿sí? Entonces tenemos acá que se organizaban a veces en burgos o aldeas. Los burgos eran como las ciudades un poquito más avanzadas. Todas o usualmente tenían estas fortificaciones. En las ciudades pues había más comercio, se construyeron esas catedrales bellísimas,
había gremios especializados, artesanos, habían asociaciones de artesanos, etcétera, etcétera. En cambio, pues tenemos las típicas aldeas donde la vida pues iba a otro ritmo, entonces tenemos más la cuestión de el campesinado, los vasallos que eran pastores, algunos eran pequeños propietarios, pero todos en definitiva servían al rey, ¿listo? Tenemos pues de la Edad Media, nos quedaron los castillos que eran fortificaciones, usualmente se construían en las partes más altas de las ciudades por cuestiones militares, y aparte de esto tenemos los monasterios. Los monasterios, que fue donde se conservó la filosofía del mundo antiguo, lo que decían los griegos, y se conservó gracias a la labor de unas personas que recibieron el nombre de copistas. ¿Sí lo ven ustedes acá? Sí, señor. Ese es un Profe, copista. yo ¿Sí? ¿Cómo? es que ahí viendo la pirámide, no veo a los tribus de Gleba que eran los que estaban pero abajo. En la pirámide. Apaga el micrófono. Gracias. ¿No ves a los siervos de Gleba? Pues son los mismos campesinos. ¿Sí? Obviamente un término, no, siervo de gleba aplica más, es como más específico para hablar de la Edad Media. Campesino es una categoría más general, ¿sí? Campesinos, uno puede hablar de campesinos griegos, incluso los campesinos actualmente, el campesinado colombiano en el siglo tal cosa, pero pues el siervo de gleba es el campesino. Aquí están, básicamente. Pues, ¿sí han visto los cuentos de los hermanos Grimm un poco? ¿Sí les suena? Sí, señor. Todas las historias. Sí, la mayoría de historias están ambientadas en ese mundo medieval. Igual es un mundo que no deja de ser hasta cierto punto mágico, ¿no? Es chistoso que exista el cristianismo y que solo haya un Dios, pero en la cultura popular sigue habiendo leyendas de duendes, cuestiones fantásticas, como que toda esa mitología sigue viviendo, y lo bonito es que eso en realidad es herencia del paganismo, ¿sí? El paganismo perdió esa batalla, esa guerra de religión, pero por debajito siguió en las costumbres de las personas. La Navidad, por ejemplo, esto del arbolito de Navidad, eso es una celebración pagana que está ligada con esos periodos de solsticio, equinoccios, que se presenta hacia el 22-23 de diciembre cada año, que es un punto en la rotación del Sol en el que están, no recuerdo si más cerca o más lejos de la Tierra, pues que es el día más largo del año en el hemisferio sur, en el norte es el contrario. Eso viene del paganismo y concretamente está ligado con el calendario de cosecha y de cultivo, que era la manera como se organizaban ellos, a través de la lectura de los astros, ¿sí? Entonces el paganismo murió, sí, pero persiste un poquito en este mundo medieval a través de esas leyendas, a través de todas esas cuestiones fantásticas de duendes, de encantamientos, de lagunas, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero las voces autorizadas, las voces de la razón, eran, entre comillas, pues la gente que vivía en los monasterios y que se dedicaba a copiar y a guardar, porque no había imprenta en ese momento, el conocimiento de los antiguos. Pero en medio de todo eso ellos hicieron una selección, obviamente. Ellos no guardaron lo que no les convenía. Por ejemplo, Epicuro, todo lo de Epicuro se perdió, todo eso se quemó. Los cristianos lo quemaron. Solo sobrevivieron 2 cartas de 200 libros. Pero otras cosas se conservaron, por ejemplo, Platón. Y eso como que sentó un poquito las bases de las discusiones en la Edad Media, que fue un poco el debate entre fe y razón, y estaba muy ligado con el pensamiento de un filósofo que se llama San Agustín de Hipona, que es uno de los primeros filósofos. Les voy a compartir imágenes para que lo veamos. Este es San Agustín, ¿lo están viendo? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y qué está haciendo San Agustín? Está escribiendo como en un libro y mandó un corazón, no sé. Ese ¿Le llegó la corazón. inspiración? ¿Está qué? ¿Le llegó la inspiración? Eso, le llegó la inspiración. Dios le mandó la inspiración como si fuera un pase, y le mandó ese corazón en llamas y se cayó. Sí, la revelación. ¿Dios dónde estaría? Está fácil. ¿Se dan La cuenta? luz.
la luz, y tiene ahí el libro pues sagrado. El cristianismo es lo que llaman una de las religiones del libro. ¿Se acuerdan de Octavito cuando veíamos clase de religión? Que hablábamos de las religiones del libro, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, que comparten un libro donde está la verdad revelada, que es la Biblia. Bueno, para los judíos es la Torá y para los islámicos, ya no recuerdo, el Corán, perdón, el Corán, sí. Todas estas, de esos pensadores de la Edad Media estaban muy marcados por su religión, por su cristianismo. Entonces, el problema es que para hacer filosofía no podían salirse de lo que estaba escrito en la Biblia, en el libro, porque es la palabra revelada de Dios, y Dios es perfecto. Luego, lo que dice Dios, lo que me llega a través de Dios, es la verdad. Yo no puedo ir en contra de eso. Así la razón me diga, no, es que no puede ser así, hermano, eso no tiene sentido. No, sí, uno podría pensar, no tiene sentido cómo alguien va a resucitar 3 días después, cómo va a caminar encima de pues encima del agua y demás. No, pues es que hay que creer para entender, decía San Agustín de Hipona, que es una fórmula muy bonita. Cree para entender, no entiende para creer. ¿Sí entienden un poquito la diferencia? ¿Cómo así que creer para entender? Cuando hablamos de fe, Cuando hablamos de fe, ¿entendemos primero y luego creemos o creemos primero y luego entendemos? ¿Qué dicen Lo ustedes? creemos, lo creemos y luego lo Primero entendemos. cree. Un ejemplo, no sé si ustedes han tenido de pronto alguna angustia religiosa con cosas que pasan en la vida, en el mundo, que a ustedes les hace pensar, pero pues, si Dios existiera, ¿por qué permite eso? ¿Por qué permite las violaciones? ¿Por qué permitió, Sí. no sé, por qué nos mandó el coronavirus? Pensarán algunos. ¿Será que la humanidad está pecando, está haciendo algo mal? ¿Es un castigo divino? ¿Es resultado de las acciones del hombre? ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Sí? ¿Cree para entender o entiende para creer? Eso era un poco lo que decía San Agustín de Hipona. Bien, entonces ahí está San Agustín trabajando, recibiendo un poco la inspiración, la verdad que le llega de Dios. ¿Sí? Vemos acá varias imágenes de él. Lo mismo, todas las representaciones de San Agustín está viendo hacia el infinito, hacia arriba, buscando como la palabra de Dios, el consejo. Aquí está más detallada y trabajando en su estudio un poco. ¿Sí? Es un santo de la iglesia. Vamos a ver un pequeño video sobre San Agustín de Hipona mientras descanso un poquito la Profe, voz. pues, ¿Sí? Angie. Angie, ¿o quién quería participar? Bueno, entonces voy a presentar el video, si estamos de acuerdo, sobre San Agustín de Hipona. Necesito, muchachos, háganme una retroalimentación a mí. ¿Qué tienen escrito en su cuaderno de filosofía? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué hemos puesto en línea? Por favor, no todos al tiempo. Profe, yo tengo como lo de los pactos, lo de la Sí. opinión de Diógenes sobre las redes sociales y lo del concepto de autarquía. No más. Bueno, entonces vamos a poner de título para organizar un poquito el chiquero. La filosofía en la Edad Media. Todos vamos anotándolo. Pues recuerden, yo les había hecho la recomendación de trabajar con una mesa, una silla. Yo sé que en algunos casos es difícil, que algunos tienen que salir a buscar señal fuera de la casa. profe, Sí. ¿la filosofía en qué? La filosofía en la Edad Media. ¿Listo? Y vamos a copiar lo siguiente. Entonces, tras la caída del Imperio Romano,
hacia el siglo V de nuestra era, Del Imperio Romano. tras la caída del Imperio Romano en el siglo V de nuestra era, inicia un periodo de nuestra histórico, era. sí, coma, inicia un periodo histórico conocido como la Edad Media. Punto seguido. El cristianismo se convierte en el principal poder en lo político, coma, ¿En lo que, profe, perdón? en lo político, coma, en lo económico, coma, en lo social y por supuesto en lo religioso y lo cultural. ¿Sí vamos ahí? Sí, señor. Y por supuesto, ¿en lo qué? En lo religioso y en lo cultural. Punto aparte. Y ahí abajillo, abajo, se me salió el Flanders. Y ahí abajo, pongan lo siguiente. Durante esta época, la filosofía se pone al servicio de la religión. Y pierde su autonomía. ¿Ya estamos todos ahí? Sí, señor. Sí, Bueno. señor. Entonces, si ustedes han leído la guía, la Edad Media va al siglo, bueno, acá lo ponen desde el siglo segundo, me parece que es una cronología se van muy atrás. ¿Si están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Filosofía medieval se divide en dos etapas, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. La primera etapa es la patrística, y allí tenemos pensadores como San Agustín o Agustín de Hipona y Orígenes. Y la segunda etapa es la escolástica. Ya ahí tenemos pensadores entre comillas más avanzados como Santo Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, San Anselmo de Canterbury. ¿Cuál es la particularidad? Sí, poner la razón al servicio de la fe. O tratar de explicar un poco la verdad revelada a través del uso de la razón, lo que se llama teología, ¿sí? Como la ciencia de Dios. Entonces de aquí también surgen esas primeras escuelas de teología. La filosofía medieval es increíble, es complicadísima, me confieso que toca estudiarla mucho, yo no soy experto al respecto, pero bueno,
vamos a verlo como muy generalmente. Entonces, patrística y escolástica, y en el primer periodo patrística está San Agustín de Hipona con su cree para entender. Primero hay que ponerle fe y luego se entiende, ¿sí? Entonces la razón no puede estar por encima de la fe. Vamos a ver un video sobre la filosofía de San Agustín ya para terminar. Les va a quedar de tarea lo siguiente. Vamos a verlo acá entre todos y van a ir sacando apuntes de lo principal que ustedes vean del pensamiento de San Agustín de Hipona, si son tan amables. Les voy a compartir el video también por el chat. Por entonces vamos viéndolo, vamos adelantando y terminaríamos así nuestra clase del día de hoy. ¿Todos están viendo la pantalla con el video? Sí, señor. Sí, señor. Profe, para uno ser sacerdote tiene que estudiar teología. Sí, los O sea, sacerdotes. ¿eso es una asignatura o eso qué? Sí. ¿Quién más quería? Julián creo que preguntó. Profe, ¿será que su merced puede repetir lo último que dijo? Es que iba pasando el camión de la basura y no escuché nada. Lo último del dictado, lo último sobre... Ya perdí ahí el hilo un poco. Sobre la recomendación de... No, profe. Sí, o sea, sobre lo que tenemos que copiar o algo así. No ya, pues capturar las ideas principales de San Agustín de Hipona, y aquí creo que también en el video está el pensamiento de San Anselmo. San Anselmo es muy interesante. Y después de eso nos deja la tarea. Sí, pues la tarea sí, pues bueno, la pueden ir adelantando. Simplemente es como sacar las ideas principales. San Anselmo fue otro pensador inspirado en el cristianismo, y él lo que intentó hacer fue probar la existencia de Dios. Yo no sé cómo se meten en esas cosas, hay que tener muchas agallas para decir quiero demostrar la existencia de Dios racionalmente. El hombre hizo un buen intento, por algo todavía 1000 años después, más de 1000 años, se habla de lo que pensó, pero bueno, entonces no les adelanto, veamos el video. Y la pregunta de Julián, si los sacerdotes, los curas, son teólogos, y no solo estudian el cristianismo, la teología en general, como la ciencia que estudia, entre comillas, pues suena un poco ciencia, pues es problemático, ¿no? La ciencia que estudia a Dios o lo divino, estudia múltiples religiones, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el hinduismo, todas las concepciones que se tienen en estas culturas de lo que es lo divino y lo sobrenatural, pues no tanto lo sobrenatural, sino pues todas estas cuestiones de la vida después de la muerte, la eternidad, que varía de una cultura a otra. Entonces sí, son teólogos los sacerdotes. Entonces empecemos con el video. Listo, gracias. San Agustín de Hipona, siglo IV y V después de Cristo. San Agustín de Hipona nació en una provincia romana del norte de África, Tagaste, lo que hoy sería una parte de Argelia. En este momento, el Imperio Romano se encontraba en plena decadencia. Había surgido un movimiento filosófico conocido como neoplatonismo, nuevo platonismo. Lo llamamos así porque este movimiento se dedica a reinterpretar a Platón. Por ejemplo, Plotino, el máximo representante del neoplatonismo, reinterpreta a Platón bajo supuestos místicos y cree que solo existe un ser, lo uno, que es quien crea el mundo de las ideas y el mundo sensible. El neoplatonismo será una influencia muy importante para San Agustín. Ya estamos en la era de después de Cristo. Ya existía el cristianismo y San Agustín era cristiano. Esta será otra gran influencia. Le gustaba escribir de forma autobiográfica. Nos cuenta que en una ocasión leyó un libro de Cicerón en el que éste nos invitaba a dedicarnos a la filosofía, y le impresionó tanto que convirtió a la filosofía en el centro de su universo. Decía que la causa de estudiarla es el deseo de felicidad. Esto explica que estéis tan felices mientras que estudiáis filosofía para selectividad. Os contaré a modo de anécdota que a San Agustín le gustaba mucho la diversión. En sus confesiones decía:
Oh Dios, concédeme la castidad. Pero espera un poco. Uno de los temas centrales de su pensamiento es la relación entre fe y razón, que se puede resumir con la siguiente frase: Intellige ut credas, crede ut intelligas. Supongo que todos sabéis latín, pero por si acaso alguien no lo sabe, esto significa entiende para creer y cree para entender. Ok, yo tampoco sé latín. Esto significa que valora tanto la razón como la fe. San Agustín es creyente, pero es un creyente a quien la fe le exige dedicarse a la actividad intelectual. Es decir, la colaboración fe-razón es fundamental para hacer filosofía. Eso sí, de entre las dos, la fe es la central. Si surgiera una disputa entre fe y razón, la fe lleva todas las de ganar, porque en la fe se encuentra la autoridad de Dios. El método de conocimiento de San Agustín consta de 2 puntos. El primero es la colaboración fe-razón, razón-fe. La actividad racional nos demuestra que es razonable creer, el entendimiento nos indica que debemos de tener fe, o sea que la fe no es algo irracional, no está reñida con la razón, pero si lo estuviera, la fe gana, ya que está certificada por Dios. El segundo paso del método agustiniano es el interiorismo. No te derrames en el exterior, vuélvete a ti mismo, porque en el interior del ser humano es donde está la verdad. La verdad no está ahí afuera, como creían en Expediente X. La verdad está dentro de nosotros mismos. San Agustín le hace una crítica al escepticismo. Mientras que los escépticos creían que no podemos conocer nada con certeza, San Agustín está convencido de que sí. Para empezar, el principio de no contradicción es indubitable. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, al menos si hablamos en el mismo sentido. Yo no puedo ser alto y bajo al mismo tiempo. Además, le dice San Agustín a los escépticos: si estás seguro de que dudas de todo, entonces ya estás llegando a una certeza. Frente al escepticismo, Agustín cree que Dios es como una luz que nos ilumina e imprime la verdad en el alma. ¿Esto nos suena? Si recordáis, Platón creía que el conocimiento se encuentra en el alma y, por tanto, el conocimiento está en nuestro interior. Sin duda, San Agustín se está inspirando en Platón. Otro tema de gran interés en San Agustín de Hipona es el tema del mal. En aquel momento existía una religión llamada maniqueísmo en honor a su fundador, Mani. Estos señores creían que existen 2 principios contrarios que luchan entre sí, el bien y el mal. San Agustín no estaba de acuerdo. Él pensaba que el mal no es una realidad positiva. Dado que todo procede de Dios, Dios no podría haber creado el mal. Si hay carencia de bien, a eso le denominamos mal, pero el mal es simplemente una privación de bien, no una realidad en sí misma. A esto se lo conoce como optimismo metafísico agustiniano. El tema que más le preocupaba a San Agustín es Dios. Él buscaba a Dios fuera, como habrían hecho Maldero, Scali de Expediente X. Pero la verdad no estaba ahí fuera. ¿Qué hizo? Pues buscar dentro de sí mismo. Se dio cuenta de 3 certezas. La primera es que existo. La segunda es que vivo. Y la tercera es que conozco. De estas 3 evidencias, la superior es el conocimiento. La verdad que hay en mí es invariable e inmutable, no está sometida al tiempo. A partir de la elevación nos muestra que hay algo que es superior al ser humano, un ser supremo. Vamos, que en ti hay una realidad inmutable y necesaria que es Dios. San Agustín es muy platónico. Considera que nuestros contenidos cognoscitivos necesitan un referente objetivo, una realidad suprema, eterna e inmutable. Pero en vez de las ideas creerá que esta verdad es Dios. San Anselmo de Canterbury. Este filósofo... Pensaría que podemos dejarlo hasta allí, para no saturarnos de contenido. ¿Listo? Tarea, por favor, van a copiar ahí. Y alguien me podría hacer el favor de copiar en el grupo para los que no se lograron conectar. Primero, consultar
sobre la vida de San Agustín de Hipona. Una consulta sencilla, no es necesario que me llenen el cuaderno de hechos, de chismes de la vida de San Agustín. Y segundo, realizar una síntesis de las principales ideas o los principales planteamientos de San Agustín que aparecen en el video. Lo voy a compartir por el grupo. Si estamos en ello, si quedamos de acuerdo. La segunda, ¿cómo es, profe? De acuerdo. ¿Realizar una síntesis de qué? De las principales ideas o planteamientos de San Agustín expuestos en el video. Michael, creo que ¿Ya? también tenía alguna duda o era la misma de Sofía. No, sí, sí, era la misma de Sofía, es que no había entendido muy bien la segunda. Pero ya. Listo. Bueno, entonces si alguno es tan amable de copiarme esa tarea en el grupo, ya pues con esto terminaríamos un poco el tema del día de hoy, es la introducción a la filosofía medieval, fin del paganismo, los griegos quedan atrás, los vemos por el retrovisor alejarse, ahora estamos en términos del cristianismo y Dios es el centro de todo, Dios y la fe. Entonces, no sé si queda alguna duda con todo lo que hemos hablado, algún aporte, algo que de pronto en su momento quisieron decir y no tuvieron la oportunidad, quedó ahí, es el momento y Profe, sí, yo solo quería saber, San Agustín fue el que creó el libre albedrío, ¿no? sí señor, muy bien. Ah, ¿En qué listo. consiste ese libre albedrío, Michael? ¿A qué le suena? Es importante O saber. sea, el libre albedrío, pues según lo que aparecía en el taller, porque ese es el taller, Ujú. era sobre, él así explicaba por qué Dios permitía el mal en el mundo, o sea, que Él nos daba a nosotros nuestras propias decisiones y así explicaba la razón de por qué Dios le daba todo el poder a Dios, que era todopoderoso, pero justificaba también de que no evitara ningún mal los males del mundo. Sí, sí, es precisamente por eso. Si existe el mal, no es que sea causa de Dios, es causa del hombre. Y ya que Dios nos dio el libre albedrío, pues Él no interviene. Él se detiene allá arriba como mirando lo que hacemos nosotros, sus creaciones imperfectas, acá abajo. Profe, o sea, pues como por decirlo así, Dios no manda como las cosas malas hacia nosotros, o sea, nosotros mismos buscamos las cosas malas para nosotros. Sí, exacto, sí. Si no es un castigo esta pandemia que nos tiene acá encerrados. No, esto no es un castigo, esto no lo buscamos nosotros mismos. Sí, es un poco eso, en el momento en que empezamos a depredar especies, sacarlas de su hábitat, acabar con la poca naturaleza que queda, esas enfermedades nuevas estilo coronavirus son por precisamente eso, el contacto del ser humano con esas nuevas especies como murciélagos, pangolines y demás, ha hecho que se transmitan esos microorganismos, esos virus de estos animales que ya están acostumbrados a ellos, a nosotros. Y si seguimos talando y acabando, es probable que surjan enfermedades nuevas. Y pues Entonces, lastimosamente, pues fueron otras personas las que hicieron que naciera, como por decir así, el virus, ¿no? Y pues ahora lo estamos pagando todos. también, sí, sí, no es que Dios haya sido cruel y haya querido encerrar al pueblo colombiano durante 4 meses sin una renta básica. Y que miren a ver qué hacen. Pues sí, San Agustín propone eso, el libre albedrío es un concepto fundamental para la filosofía. Y complementándolo con lo que presentaban en el video, él dice, no existe el mal. El mal simplemente es ausencia de bien. Pues yo no me lo creo tanto, pero pues es como muy elegante. Es elegante ahí el pensamiento de San Agustín. Algo que quieran compartir. Gracias Michael que hay la participación y Sofía.
Ya había participado varias veces. Ahí la anoto también. No sé si queda alguna duda. Gracias. Profe, Sí, una pregunta, ¿será que su merced? No sé si nos podría enviar el pedacito del video que vimos sí, en eso al grupo, pues sí, para claro. que podamos como sacar mejores las ideas y eso. Puedo hacer las dos cosas, enviarlo como mensaje o enviar el enlace para YouTube. Creo que a veces Sí, es profe, cualquiera de las dos, listo. por favor, gracias. Bueno, con Profe, gusto. yo tengo una duda. Sí, Es que en el cuadro, en la pirámide que vimos, sí. ¿cuáles son los que cobran los impuestos? ¿Los terratenientes? Bueno, eso sí, sinceramente no lo sabría porque pues usualmente son emisarios del rey, porque sí había impuestos en ese sistema feudal. Entonces, aparte de que los campesinos tenían que ver cómo se las arreglaban para producir lo suyo, y lo que producían en realidad no era ellos, sino el señor feudal, tenían que pagar impuestos. Por eso es que la Revolución Francesa, pues, se terminó operando en Europa, porque la gente se cansó de los impuestos que tenía que pagar al clero y ellos pensaban que el clero no hacía nada, era una clase parásita, mientras estos sí se partían el lomo y aparte de eso aguantaban hambrunas para pagar el impuesto. Acá no aparecen estos emisarios, pero pues sí son, pues no son una clase aparte, pero están por encima de los campesinos, ¿sí? Son algo así como, en ese momento no se puede hablar de Estado, pero son como más o menos parte como de ese protoestado, de ese preestado que existía en la Edad Media, de alguna manera. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Ah, pues, Bueno, pues no siendo más, como uno dice, nos vemos ya la próxima semana en Economía, creo que va primero. Muchas gracias por la participación, siempre pues por la conectividad, sé que para algunos es un esfuerzo que hay que hacer y bueno, ahí seguimos entonces comprometidos con las clases. Entonces que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, chao. A ver, profe, chao. Chao. Chao, Hasta luego. profe, Chao. gracias. Chao. Adiós, profe.